Hola amados, estamos juntos otra vez para compartir una perlita bíblica más, ¿sí? Bueno, en esta oportunidad les cuento, yo estaba leyendo el Salmo 15 y me pareció un pero tan excelente salmo. Es muy corto, pero encierra tanta riqueza y una perlita tremenda para nosotros, aunque podríamos sacar muchísimas perlas, como en toda la palabra de Dios, ¿verdad? Si nosotros la escudriñamos, la estudiamos, estamos atentos a ella, realmente podemos sacar mucha, pero mucha riqueza. En este caso, yo hice volar un poco mi imaginación y digo, qué bueno, nosotros a veces tenemos interrogantes, nos hacemos preguntas acerca de tantas cosas, ¿no? Y bueno, a David también le pasaba eso. David era un jovencito que amaba a Dios, que lo alababa, que le componía versos, canciones, y que yo creo que en la soledad así de su trabajo, ¿no? Con aquello de pastorear ovejas, y estar allí con los animalitos y con la naturaleza, ¿no? Él se pondría a pensar y en vez de hacerle preguntas de repente a alguien, cualquier persona, que de pronto nosotros podemos hacerle preguntas a una persona que nos pueden dar preguntas, respuestas, mejor dicho, acertadas, o también nos pueden dar respuestas erradas. Pero qué bueno que es cuando nosotros nuestras preguntas se las hacemos a Dios, porque Él jamás nos va a dar una respuesta equivocada. Qué bueno, a veces nos apuramos porque es como que nos apresuramos en el sentido de que le preguntamos algo a Dios, a lo mejor a vos te ha pasado, a mí me ha pasado, de hacerle una pregunta acerca de una cuestión a Dios y pareciera que Dios se toma su tiempo para darme la respuesta. En el devenir del tiempo, valga la redundancia, yo entendí que no es que Dios se tome su tiempo, Dios no necesita ningún tiempo, ¿verdad? Él habita la eternidad. Los que a veces necesitamos tiempo para ciertas respuestas a nuestros interrogantes somos nosotros. Y eso por un lado. Y por otro lado es que Dios a veces está esperando eh, reunirnos o ponernos ante una situación X que allí justamente vamos a encontrar la respuesta a nuestros interrogantes. Entonces, qué lindo cuando yo me encontré con ese salmo y ver que David le hace dos preguntas al comenzar el salmo a Dios, que en realidad se unen, es una pregunta, ¿no? Y le dice, Señor, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿O quién morará en tu monte santo? En otras palabras, ¿quién podrá estar contigo, cerca tuyo? ¿No es cierto? David amaba a Dios y él yo creo que lo que más quería era estar cerca de Dios. Y pienso que lo que vos y lo que yo también queremos es esto. No lo logramos siempre, porque claro, hay requisitos, hay pautas, hay características, hay cosas que nosotros, pautas que tenemos que cumplir, requisitos que Dios nos hace, demandas para que estas cosas o algunas cosas sucedan en nuestras vidas, y también todo eso se va transformando en características de nuestra vida, de la vida de un cristiano, ¿no es cierto? Entonces, qué bueno que Dios le responde a David y en pocos versículos que tiene este salmo, creo que tiene 5 o 6 versículos, eh, y allí les da unas pautas increíbles, unas respuestas que hoy todavía en el devenir de los tiempos a nosotros nos sirven y nos enseñan y nos animan a vivir la vida que nos va a traer bendición, que nos va a traer prosperidad,
total, no prosperidad, no estoy hablando de prosperidad económica, aunque también está, aunque también va a ir incluida, ¿verdad? Pero lo que yo veo acá es que, por ejemplo, como te decía, Dios le da unas respuestas hermosas y yo quiero compartirte un poquito, aunque vos realmente si te pones a leer el Salmo y léelo unas cuantas veces, porque a lo mejor Dios te aclara mucho más. A veces un pequeño atisbo de revelación de parte de Dios es más válido que 100 lecciones que te enseñan acerca de un tema. Esto te lo digo con propiedad, lo hablo porque para mí esto ha sido una realidad en mi vida. Yo he estudiado mucho la palabra de Dios en muchos seminarios, en muchos institutos, de todas maneras, concurriendo al instituto o por así a lo lejos, a distancia, o en lugares así de grupos, ¿no es cierto? En la iglesia misma donde me he congregado. Siempre que hubo estudios sobre algo, sobre la palabra de Dios, ahí estaba Cristina anotada, primera que nadie. Pero sin embargo, mis amados, eso me ha sido mucha bendición porque me ha dado conocimiento acerca de las Escrituras, me ha llevado a leer, a estudiar, a escudriñar, pero te puedo asegurar que he recibido más bendición en un atisbo de gloria, en un atisbo de revelación, en un pequeño vislumbre del Espíritu Santo a mi vida, que todo lo que he podido estudiar y que estoy muy agradecida por todos los hombres de Dios que me han enseñado la palabra, hombres y mujeres, ¿verdad? Pero, amados míos, cuando Dios te revela algo, aunque ese algo lo hayas estudiado 1000 veces y de diferentes maneras y lo hayas enfocado de distintos ángulos y con diferentes explicaciones y todo lo que quieras, que va a estar bueno y te va a servir, pero de repente un día el Espíritu Santo hace esto y te da esa luz tan increíble que en un pequeño destello te da una claridad increíble. Y ahí se te hace clara la palabra de Dios y su enseñanza. Pero bueno, nuestra perlita de hoy es que verdaderamente nosotros podamos entender que Dios le dio una respuesta maravillosa a David acerca de las personas que pueden estar cerca de Dios, que pueden habitar en su tabernáculo, que pueden morar en su santo monte. Y estas son las personas que andan en integridad. Qué hermoso que es que nosotros podamos verdaderamente entender en principio qué es la integridad, que todos supuestamente lo sabemos, ¿no es cierto? La integridad, andar en integridad significaría andar en rectitud de vida, andar en honradez, en honestidad y tantas otras cosas que nosotros podríamos decir, tantas otras palabras, ¿verdad? Y bueno, eso es lo que Dios le dijo, el que es íntegro, no el que es media tinta, un poquito acá, un poquito allá, o la persona que no tiene palabra, o la persona que es incumplidora, o la persona que un día está arriba, otro día está abajo, aquella persona en la cual no se puede confiar. ¿Por qué? Porque no anda con integridad de corazón. Entonces su vida tampoco la tiene, ¿verdad? Entonces dice, el que anda en integridad y que hace justicia. La persona que hace estas cosas es la persona que se puede acercar a Dios. El que habla verdad, dice en su corazón, no solamente cuando está delante de la gente o para quedar bien o qué sé yo, para salir del paso, sino que el que dice una cosa y hace exactamente igual, es verdadero, es la persona transparente, la persona en la cual nosotros podemos confiar, aunque con cuidado, porque dice la Biblia que maldito el hombre que confía en el hombre, ¿verdad? Pero no obstante, hay gentes a las cuales nosotros podemos creerles, con las cuales podemos contar, en las cuales, entre comillas, de repente podemos confiar. Entonces, la persona
que habla verdad. En este mundo que estamos viviendo, en esta época de tanto engaño, de tanta mentira, de tanta falsedad, y vos estarás a lo mejor de acuerdo conmigo, es casi como una utopía una persona que hable verdad en su corazón y que siempre de su boca salga la verdad, ¿no es cierto? Que realmente nosotros como hijos de Dios, amados míos, podamos ser conocidos como gente que es sincera, que es verdadera, en la cual uno puede creer que cuando la persona le dice, le promete, queda en algo con uno, eso uno sabe que se va a cumplir, ¿verdad? Otra cosa que le dice es el que no calumnia con su lengua. ¡Wow! Esto es más difícil todavía, ¿no es cierto? Calumniar es atribuir falsamente a alguien, ¿no es cierto? Algo, una actitud, una palabra, no sé, actos, malas intenciones. ¿Cuántas veces, mis amados, nos hemos encontrado nosotros calumniando a otros sin querer? Claro que sin querer. ¿Por qué? Porque sin comprobar algo que nos han dicho, nosotros lo comenzamos a repetir y de repente cuando te lo dicen, hace poco nomás me dijeron algo sobre alguien y yo lo primero que pregunté es, ¿quién te lo dijo? Ah, la persona que me lo dijo, le pregunté quién te lo dijo y esa misma persona le había preguntado a la otra persona y la otra persona dijo, no, no te puedo decir. Entonces digo, no, entonces no me lo cuentes, no me lo digas, porque si no podemos saber la fuente, tampoco podemos saber si esta es fidedigna. Entonces tenemos que aprender, mis amados, a que cuando alguien nos dice algo de otra persona o de una situación, que nos tienen que decir cuál es la fuente, quién, de dónde salió eso que estamos escuchando. Entonces, decíamos, el que anda en integridad, en primera instancia, Dios le dijo así. David le pregunta, Señor, ¿quién estará? ¿Quién puede estar cerca tuyo? Bueno, el que anda en integridad, el que hace justicia, el que habla verdad en su corazón, el que no calumnia con su lengua, que lo acabamos de decir, ni hace mal a su prójimo, tampoco. Ni hace mal a su prójimo, ni admite reproche alguno contra su vecino. ¿Por qué dirá su vecino? ¿No? Qué tremendo esto, nos da que pensar. Y bueno, a mí me parece que debe decir eso porque todas estas características que nombra aquí el Salmo, yo creo que primero las debemos eh, mostrar y demostrar con los más cercanos, con los que están con nosotros, con los que viven con nosotros y los que conviven. Los que viven son nuestra familia, los que están siempre y cada día con nosotros, y los que conviven son aquellos, pienso yo, con los cuales nos encontramos, a lo mejor una vez por semana o 2 veces por semana, nos vemos en las reuniones o en el trabajo. Bueno, convivimos en cierta forma con ellos. Con otros vivimos directamente con nuestra familia, está mucho más cerca. Entonces, ¿te das cuenta? Esto se lo contestó Dios a David, porque David le estaba preguntando, Señor, ¿quién es el que puede estar cerca tuyo? ¿Qué persona? ¿Qué características tiene que tener? ¿Qué pautas hay que cumplir? ¿Qué requisitos necesito, Señor? Qué hermoso, ¿verdad? Que Dios le diga todas estas cosas. Y dice también, aquel a cuyos ojos, aquel a cuyos ojos el vil es menospreciado. Y esto también es importante, mis hermanos, que nosotros como cristianos sepamos poner cada cosa en su lugar, y lo que es malo, y lo que es vil, y lo que es sucio, y nosotros no debemos ser más buenos que Dios, ni más papistas que el Papa, ¿no es cierto? Entonces no podemos realmente nosotros a un violador, a un ladrón, o sea, que todos en la misma bolsa. No, el que hace las cosas mal, el que vive con esas características, el que está fuera de la ley, nosotros, a nuestros ojos, tiene que ser menospreciado. O sea, no podemos, por más que sea quien sea, porque a veces toca que son personas cercanas o familiares y nosotros, bueno, es como que
dejamos pasar y lo defendemos. Y defendemos lo que la persona está haciendo. Y lo que la persona está haciendo a lo mejor es algo muy tremendo. Entonces Dios dice que tenemos que ser verdaderamente sinceros, que tenemos que ser verdaderamente íntegros, vivir en integridad, ser justos, ser cabales en una sociedad tan loca, llena de gente sacada, ¿no? De repente nosotros tener que ser cabales, o en una sociedad tan sucia tener que vivir en limpieza, en santidad, apartados de contaminación y de este mundo que está en tremendas tinieblas y cada vez va a estar peor, mis hermanos. Y lo lamentable de todo esto es que no solamente el mundo, sino que dentro de la congregación de los santos, dentro de la iglesia, se ven estas cosas. La falta de integridad, la injusticia, la calumnia, el chisme, la crítica, porque todo va encerrado en todas estas cosas. Entonces, amados, ¿la perlita cuál es? Le preguntamos a Dios como David, ¿tenemos esa misma inquietud nosotros o no nos interesa ni nos preocupa? A lo mejor sí, a lo mejor vos que estás escuchando sos una persona que dice, Señor, yo quiero estar cada día más cerca de ti. ¿Cómo tengo que ser? ¿Qué cosas debo cambiar? Y ojo, entiendo que muchas veces hay cosas que solos no podemos cambiar. A veces sí, podemos disciplinarnos en alguna cosa y cambiar. Otras veces necesitamos que el Espíritu Santo sea el que haga el cambio profundo en nosotros. Amados, no creamos que porque hemos sido salvos por gracia, podemos vivir la vida cristiana de cualquier manera. La vida cristiana no se vive de cualquier manera. Y es más, se vive de una manera como dice la palabra de Dios, y este salmo, este cortito salmo, nos da realmente pautas tremendas para poder vivir como Dios quiere que vivamos. Porque abarca mucho, la palabra integridad abarca muchísimo, la palabra justicia, todo lo que hemos dicho en un pequeño resumen, ¿no es cierto? Eso nos va a dar la pauta. Y esta perlita yo creo que yo la grabo más para gente que realmente piensa que puede vivir, total todo es por gracia, Dios es bueno, y yo digo amén, siempre ha sido bueno, como dicen en una película que vi hace poco, Dios ha sido bueno todo el tiempo, contesta el otro. Bueno, entonces Dios es bueno y lo será siempre. Pero si nosotros verdaderamente queremos estar cerca de Él, queremos cada día más estar en su presencia, habitar en su tabernáculo, como lo anhelaba David, si así lo anhelamos nosotros, y es necesario, hermanos, que lo anhelemos, porque el tiempo se acaba, porque Cristo viene pronto ya, no falta casi nada. Casi nada, en cualquier momento puede sonar la trompeta. Entonces, qué bueno es que pasemos más tiempo con Dios. Qué bueno es que podamos acercarnos confiadamente al trono de la gracia. Qué bueno que es que Dios se agrade de nosotros porque somos personas que caminamos en integridad, que somos gente que le agrada a Él y por consecuencia también le vamos a agradar a los demás. Y si no le agradamos a los demás, quédate tranquilo porque si le agradaste a Dios, con eso es más que suficiente. Así que, amados, yo te insto a que vos y yo y todos los que a lo mejor escuchen este videito, o no, pero escuchen otras prédicas y otras cosas, nos preparemos porque Cristo está regresando por su iglesia. La trompeta va a sonar en cualquier momento, mis amados. Claro que sí. Y la voz de arcángel de Cristo Jesús, esa voz que va a resonar, va a decirnos sube acá y nos vamos a ir a encontrar con Él en el aire. Esto está por pasar. El rapto de la iglesia está así nomás. Créelo, no sé si a vos te lo predican, no sé si a vos te lo enseñan, no sé si vos estás enterado de esto, pero te pido que si no estás enterado, que si no te lo enseñan, que si no te lo predican, le preguntes a tus mentores, a tus pastores, a tus líderes, si lo quieres llamar de otra manera, que te hablen de esta situación. Y si no, léelo en la Biblia, allí en la epístola de Pablo a los tesalonicenses, y te vas a dar cuenta
que todo lo que está pasando nos está diciendo a voces que Cristo viene. Entonces, preparémonos, y de una forma fácil de estar preparados es leyendo, por ejemplo, este pequeño salmo, cortito, pero contundente. El Salmo 15. Que Dios te hable por este salmo, por cada versículo, porque ¿sabes cómo termina diciendo? ¿Cómo termina este salmo? Como dice David al terminar, él dice: el que hace estas cosas no resbalará jamás. Es decir, que si vos vivís de acuerdo a lo que nos enseña este salmo, vos no vas a resbalar en tu vida. Es decir, no te vas a caer, ¿no es cierto? No vas a caer en pecado y en tentaciones a cada rato. ¿Por qué? Porque vas a pedirle a Dios que te ayude a vivir una vida de integridad y de justicia, y para esto también te vas a esmerar por leer más de la palabra de Dios, por saber más, porque hay muchos más requisitos que Dios nos pide, demandas que Dios nos hace a su pueblo, a su iglesia, a su cuerpo, que debemos cumplir, que debemos llevar a cabo para agradarle a Él y para poder estar cerca, más cerca cada día de aquel que nos amó y nos lavó con su preciosa sangre de todos nuestros pecados. Y es más, aún nos hizo reyes y sacerdotes para Dios el Padre. Y viene pronto por nosotros su amada iglesia. Dios te bendiga, y no te olvides, lee este salmo precioso y pedile al Espíritu Santo que haga ese atisbo, como yo te decía, esa luz que te dé en cada cosa, porque esa luz que te dé el Señor, esa revelación de su palabra, te va a valer mucho más que, no sé, 100 lecciones que aprendas con respecto a eso. Dios te bendiga, y que esta perlita te sea de gran ayuda, como lo es para todo aquel que está abierto a que Dios obre en él y agradarle y acercarnos cada día más a su presencia. Nos volvemos a encontrar en la próxima perlita, en el próximo video.